Hola, soy el Dr. Vargas y bienvenido a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre las desviaciones más peligrosas del colesterol, es decir, el colesterol alto. Vamos a hablar un poco sobre qué es el colesterol, qué síntomas tiene el colesterol alto, cómo podríamos tratarlo, cuáles son sus causas y a su vez trataré de responder las preguntas más hechas, las cuales el colesterol es hereditario y sobre todo cuál es su pronóstico. Así que si quieres saber todo lo relacionado al tema, quédate y aprendamos juntos. Por lo general, el exceso de colesterol no va a dar síntomas. Nadie puede saber por los síntomas si tiene colesterol elevado o no. Algunas personas con hipercolesterolemia familiar pueden tener los xantelemas, es decir, los depósitos de colesterol en los párpados o los depósitos alrededor del arco corneal, y los xantomas, los cuales van a ser los depósitos de colesterol en los tendones. Pero sin embargo, el colesterol elevado se va a asociar con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares como lo es el infarto de miocardio, la angina de pecho, el ictus y las enfermedades arteriales periféricas. Según la Asociación Americana de Salud, un colesterol óptimo está regido por el colesterol total por debajo de los 200 miligramos sobre decilitro y el colesterol LDL por debajo de los 130 miligramos por decilitro. Un colesterol en los límites llegando a alto estaría entre los 200 y 239 miligramos sobre decilitro en un colesterol total y entre 130 y 159 miligramos sobre decilitro en un colesterol LDL. Un colesterol alto estaría cuando el colesterol total llega a estar por encima de los 240 miligramos sobre decilitro y el LDL estaría entre los 160 y 189 miligramos sobre decilitro. Y un colesterol muy alto estaría cuando el LDL se encuentre por encima de los 190 miligramos sobre decilitro. Antes de continuar, si quieres saber todo sobre las generalidades del colesterol, te dejo una pequeña tarjeta aquí y en la descripción del video. Continuando, el diagnóstico del colesterol alto requiere únicamente la realización de un análisis de sangre, pero en ocasiones también se manejan a través de un análisis de hormonas tiroideas para poder descartar un hipotiroidismo que sea responsable del aumento del colesterol. Además de estos exámenes, por obligación se deben descartar los factores de riesgo cardiovasculares como la hipertensión arterial, la diabetes, la cantidad de colesterol bueno en sangre y el tabaquismo. También para poder calcular el riesgo que debería tener en un futuro los accidentes contra prevención de accidentes cardiovasculares. También, entre sus causas, la de la mayoría de las ocasiones no se diagnostica un factor general, pero sí una predisposición genética, es decir, hereditario, lo que se denominaría hipercolesterolemia poligénica. También vamos a encontrar que diversas enfermedades que afectan al colesterol como el hipotiroidismo y la obesidad o algunos medicamentos que pueden elevar moderadamente el colesterol, como lo serían en su defecto los beta bloqueadores y los diuréticos. Ahora, como te mencioné anteriormente, la hipercolesterolemia tiene un elevado componente hereditario donde la mayoría de las enfermedades y familias poseen una herencia autosómica dominante para los genes codificadores del colesterol. También a todas las personas con el colesterol alto se deben dar recomendaciones para reducir tanto su riesgo cardiovascular como su colesterol elevado, entre las cuales vamos a encontrar tener una buena dieta, abandonar el tabaco si se es fumador, realizar ejercicio mínimo 30 minutos al día y, si a pesar de estas recomendaciones persiste el colesterol elevado, se debe iniciar el tratamiento farmacológico con la familia de las estatinas. Y listo, eso fue todo por hoy. Espero haber respondido todas tus dudas e inquietudes. Si es así, apóyame con un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis actualizaciones. Yo soy el Dr. Vargas y nos veremos en un próximo video.